Cuando pensamos en un proyecto, casi toda la energía se va al principio, ¿no? Al arranque, a la ejecución. Pero ¿qué pasa cuando todo termina? Bueno, en este recorrido vamos a meternos de lleno en esa etapa final del aprendizaje basado en proyectos, o ABP, para descubrir por qué la reflexión no es un simple punto final, sino el momento clave donde el conocimiento de verdad se consolida. Y ojo, que esta idea es el eje de todo. Muy a menudo, el cierre de un proyecto se ve como un trámite más, como algo administrativo, pero es justo aquí, en esta pausa final, donde el aprendizaje agarra otra dimensión y se convierte de hecho en una de las partes más importantes de todo el proceso. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué esta etapa es tan vital. Luego, vamos a definir qué es exactamente la reflexión y por qué la necesitamos. Trazaremos la ruta para hacerlo bien, descubriremos algunas herramientas para un análisis profundo y al final veremos cómo mirar hacia atrás nos impulsa con más fuerza hacia adelante. Muy bien, entremos en materia. La parte final de un proyecto no es solo para guardar papeles en una carpeta. Pensemos en ella como el crisol donde toda la experiencia se transforma en un aprendizaje que de verdad se queda, que perdura. La palabra clave aquí, de verdad, es dedicado. O sea, la reflexión no es algo que pasa por casualidad al último minuto. Es un espacio que se diseña, se protege dentro del proyecto. Es ese cambio de chip, de pasar de listo, terminamos al, ok, ¿qué aprendimos y cómo vamos a ser mejores la próxima vez? Perfecto. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. ¿Qué es exactamente reflexionar en el contexto del ABP? Vamos a desmenuzarlo un poco. Esa es la definición de manual, pero vamos a pensarla de una forma más activa. Reflexionar es como ver la repetición de una jugada clave en un partido. No es solo para acordarse de qué pasó, no. Es para pausar la imagen, analizar cada movimiento, entender la estrategia, y así poder repetir lo que salió bien y corregir los errores. Y este análisis se da como en 4 tiempos. Primero, lo primero, apretar el botón de pausa. Segundo, convertirse en un observador objetivo de los hechos. Tercero, conectar los puntos. ¿Cuándo y cómo fue que cayó la ficha? Ese momento eureka, ese chispazo de entendimiento. Y por último, convertir todo eso en hallazgos claros. ¿Qué desafíos se superaron y qué oportunidades se abren para el futuro? Si tuviéramos que resumir todo el propósito en una sola frase, pero una sola, sería esta. El objetivo final no es poner una nota al resultado, sino sacarle toda la sabiduría posible al proceso. Entonces, ¿para qué todo este esfuerzo? Pues primero, para tener una visión completa, panorámica, consciente. Y segundo, que es fundamental, para hacer una especie de autopsia, pero sin buscar culpables, ¿se entiende? Identificar esos nudos críticos no es para señalar fallos, sino para entender la anatomía del proyecto. Por dónde fluyó la cosa, dónde se atascó y qué soluciones se tuvieron que inventar en el momento. Pasemos ahora a la parte práctica. ¿Cómo se recorre esta ruta de la reflexión? Pues implica, de una forma muy concreta, volver sobre las propias huellas del proyecto. Para empezar, hay que volver a la base, a los cimientos, revisitar el tema, recordar esas primeras chispas de curiosidad que fueron las preguntas iniciales, la gran pregunta que funcionó como brújula y, claro, las actividades que fueron formando el viaje. Es como reconstruir el mapa de una expedición que acaba de terminar. Y en el centro de toda esta revisión hay una pregunta fundamental, la que de verdad importa. No se trata de una calificación, sino de evaluar con honestidad si se llegó al destino que se había propuesto. Para poder responder a esa pregunta, hay que acordarse que el ABP se sostiene sobre 2 grandes columnas. Por un lado, el aprendizaje significativo. Se logró que el conocimiento saliera del aula y se conectara con el mundo real. Y por el otro, el desarrollo de capacidades. Se fortalecieron habilidades como la colaboración o el pensamiento crítico. La reflexión tiene que medir el éxito en ambos frentes. Pero, a ver, una buena reflexión no puede basarse solo en la memoria. Para ir más allá de la superficie y evitar el típico, pues yo creo que nos fue bien, se necesitan herramientas que anclen el análisis en la realidad. Y aquí es donde la documentación se vuelve oro puro. Sin evidencia tangible, la reflexión es solo una opinión.
Las fotos, los videos, los borradores, las rúbricas, todo eso no son solo recuerdos, son los datos en crudo que nos permiten hacer un análisis objetivo y riguroso del proceso. Y además de tener toda esa evidencia, existen modelos conceptuales que ayudan a estructurar el pensamiento. Hay uno en particular que es una analogía brillante, de verdad, muy potente. Se le conoce como el ecualizador pedagógico. La metáfora es perfecta. Imaginen a un DJ en su consola. No se limita a poner una canción y ya, ¿verdad? No. Ajusta los graves, los medios, los agudos para crear una experiencia sonora. Bueno, pues un educador puede hacer exactamente lo mismo con los componentes de un proyecto. Y esta tabla lo ilustra de maravilla. Si el educador amplifica los bajos, le está dando más fuerza, más énfasis a la indagación, a la curiosidad pura de los estudiantes. Si ajusta los medios, a lo mejor está afinando el foco en una capacidad muy concreta, como la comunicación o el trabajo en equipo. Y si sube los agudos, está dándole prioridad a la flexibilidad, a la capacidad de adaptar el tiempo y el espacio. Es una forma súper visual de entender las decisiones de diseño que se tomaron. Y finalmente llegamos al verdadero poder de la reflexión. Esto no es un ejercicio de nostalgia por el proyecto que ya se fue. Para nada. Su valor real está en cómo moldea, de forma intencional, el futuro. Los beneficios son como una reacción en cadena. Reflexionar bien sobre un proyecto alimenta y mejora el diseño del siguiente. Esto, a su vez, hace que se entienda mucho mejor cómo aprenden realmente los estudiantes, lo que al final del día fortalece el núcleo de la práctica docente. Es un círculo virtuoso, un ciclo de mejora continua. Esta es la idea con la que tenemos que quedarnos. Lejos de ser la última parada del tren, la reflexión es el motor de arranque para la próxima aventura. Es ese proceso que transforma la experiencia de ayer en la sabiduría de mañana. Y cerramos con esta pregunta, que queda ahí, flotando, porque un gran proyecto y una reflexión profunda no se caracterizan por dar todas las respuestas, sino por generar preguntas todavía más interesantes. Y eso demuestra que el verdadero aprendizaje es un ciclo que nunca se detiene.